Lo voy a recibir a Luis Dallaglio de la consultora Delfos, que viene con material nuevo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Hola, Luis. Bien, acá estamos. Bueno. Uno de los brands más famosos Sí. es el Hotel Waldorf en Nueva York. Claro, Waldo. Me contó un amigo Sí. que son de unos despliegues impresionantes con... Y también el del Plaza, que está ahí enfrente ahí del cerquita, Central Park. Exactamente. El Waldorf ya estaba cerrado ahora, creo que por remodelación o demás, pero sé que era uno de los más importantes y como que está dentro del circuito hasta turístico, ¿no? Claro, sí. De Nueva York. Sí. Bueno, te traigo una actualización de cómo está la imagen del presidente a nivel nacional, Javier Milei. Es nacional. Es nacional, es una encuesta nacional que está calentita, terminada hace poquito. Habíamos traído un anticipo la semana pasada sobre los sentimientos que está generando la situación en el país. 1.865 casos entre el 12 y el 17 de julio. Y la evolución desde febrero a la fecha de cómo está la imagen del presidente, que, digamos, a primera vista vemos que ha habido, digamos, una modificación allá por mayo, que la habíamos marcado con fuerza. Acá había coincidido con el paro de la CGT. Claro. A partir de ahí empezaron a aparecer algunas formas de mirar cómo se está, a partir de otros estudios, de cómo se está construyendo la opinión pública respecto del gobierno de Javier Milei, en base a tres factores. Un factor económico que tiene que ver con el objetivo de bajar la inflación, que una buena parte de la población se puso ese objetivo. Hay un segundo factor que es el factor político, que también sigue dividiendo aguas entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, es decir, también eso posiciona a la población en base a lo que va pasando en el país. Y el tercer factor, que es el social, que tiene que ver con el deterioro social de los argentinos, que si bien está creciendo en la agenda del presidente, digamos, como una preocupación de los argentinos, todavía no llega a modificar esta lógica que viene teniendo el acompañamiento de un presidente que está por fuera de la lógica de lo que ha sido la construcción política a lo largo de estos años de democracia, que ha hecho un ajuste muy importante, por eso también hay que ver el contexto de esta imagen, pero que claramente ha tenido como decíamos recién, en mayo, una reacción a un episodio que fue el paro de la CGT, donde apareció con fuerza alguien que le disputaba el poder al presidente y fue transversal ese paro. Realmente la sociedad tomó como que ese paro de la CGT, en vez de ser en contra de Milei, fue en contra de la sociedad, porque paralizó la actividad en un marco donde la sociedad está haciendo un esfuerzo muy grande. Y entonces eso politizó mucho la posición de los argentinos e hizo que prácticamente volvieran los valores a lo que había sido aproximadamente el resultado de las elecciones del balotaje. Pero pasado ese episodio, está volviendo lo que fueron los primeros meses, el primer cuatrimestre del gobierno de Javier Milei, donde vuelve a emparejarse la imagen positiva y la imagen negativa, en una tendencia clara, de nuevo, a ver más gente que va a opinar de manera negativa que positiva respecto del gobierno de Javier Milei. Tenemos un 47% de imagen positiva de argentinos que opinan de manera positiva, cayó 4 puntos respecto del mes de junio, y la imagen negativa que vuelve a crecer 5 puntos respecto de junio. Es decir, está volviendo lo que fue el primer cuatrimestre, ¿no? Parecido a lo que fue el primer cuatrimestre. Ese episodio del paro de la CGT claramente lo que hizo fue poner en vigor este segundo factor, que es el factor político, que es el que yo te manifestaba recién y que de alguna manera ordena también la opinión. Entonces, entre la economía y la política es donde Milei viene ordenando la opinión de la gente. Mientras los factores sociales vayan creciendo, esto, hasta tanto no sea más influyente, no se va a empezar, no se va a modificar. Vamos a la placa que sigue y vamos a ver la expectativa respecto del gobierno. Y vemos que ya la expectativa empieza a ser negativa, Aldo. Es decir, le preguntamos a los argentinos si cree usted que el presidente Javier Milei va a mejorar la situación del país durante su mandato. Y si bien ha sido siempre una línea que se ha peleado entre la positiva y la negativa, ahí está la disputa. Claramente, después de ese episodio que te marcaba yo de mayo, vuelve a haber la idea de una expectativa moderada, con cautela, a la espera de que los resultados empiecen a llegar y se empiece a acomodar un poco más la economía del país. Si bien es una simplificación, tal vez la gente se pregunta, bueno, bajó la inflación, pero ¿y
¿Y bueno, para qué sirve? Claro que estamos padeciendo los mismos problemas. Exactamente, porque digamos, la baja de la inflación no es a partir de un crecimiento, sino de un enfriamiento absoluto de la economía que tiene sus consecuencias directas sobre las condiciones laborales de los argentinos, que tiene que ver con la pérdida propiamente dicha del empleo o con la disminución del volumen de trabajo, que no te alcanza para cubrir los costos de tu negocio o de tu grupo familiar. Entonces, esto te empieza a ser una afectación real. Obviamente hay una carga muy negativa respecto de lo que ocurrió antes, entonces eso todavía sigue siendo una ventaja política que tiene Milei, que se traduce en un aguante político, ¿no? Pero no es un gobierno que haya, digamos, resuelto todavía esta cuestión entre positiva y negativa, y la expectativa es una expectativa, como decimos recién, moderada, que no... Sí, que este es el combustible del presidente. La expectativa que tiene un pueblo sobre ese es el combustible. Y la verdad que está en el límite. Pasamos a la placa que sigue. Y vamos a ver acá si cree que este es el gran tema. O uno de los grandes temas. Mirá, cuando nosotros le preguntamos cuál es la principal tarea que tiene que tener el presidente, bajar la inflación. La inflación. Entonces nosotros lo medimos a propósito de esto, porque de alguna manera tiene que ver con la expectativa y con lo que está sintiendo la gente. Si bien la gente te dice en los trabajos que hemos hecho cualitativos que los precios aparentemente se han estancado un poco, calmado, ¿sí? Que están tranquilos, se calmaron arriba, pero ya no es la locura de que todos los días cambiaban los precios. Bueno, están esperando de que ahora esa estabilidad se convierta en un número que le permita a los argentinos acceder a esos productos. Comprarlo, o sea, mejore el poder adquisitivo de los argentinos. Bueno, al ritmo de lo que está pasando, que se está hablando de que ya se moderaría la baja de la inflación y que los próximos números darían números similares a los anteriores o quizás un poquito más altos, la gente empieza también a ver que se le va complicando la situación a Milei para bajar la inflación. Esto sería uno de los puntos muy importantes para Milei, porque como dijimos al principio, de los tres factores, el económico era el principal sostén que tiene el presidente Javier Milei. Hay una tendencia a la baja en la idea o en la percepción de que Milei va a poder bajar la inflación. Todavía está por encima de lo que creía en febrero, es decir, una cosa es mirarlo contra mayo, que tuvo ese episodio, otra cosa es verlo en la línea histórica, todavía está por encima de lo que ya la gente venía creyendo. Y la última placa, ¿cree usted que su situación personal este año va a mejorar, va a seguir igual o va a empeorar? Y vos fíjate que la gente ya venía con una idea de que las cosas no iban a ser buenas en el plano personal. Y acá está lo del sacrificio que hablábamos tantas veces con vos, a lo que la gente estaba dispuesta a hacer este sacrificio. Pero bueno, tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. Para muchos había sido junio. Hay muchos que habían puesto la fecha de septiembre, ¿sí? Y a algunos le habían dado un año. Pero en septiembre hay otra fecha clave de acuerdo a lo que nos dijeron los argentinos. Bueno, fíjate que acá vuelve a estar más o menos como en febrero la idea de cómo le va a ir a los argentinos en el plano personal. Siempre hay que hacer una diferencia. La gente cree siempre que le va a ir menos mal, en este caso, en el plano personal, que lo que le va a pasar al conjunto de la población. Es decir, que cuando la gente mira qué va a pasar en Argentina es un poquito peor, ¿sí? Pero en el plano personal, al 45% de los argentinos cree que le va a ir mal respecto al año pasado, en este año 2024 que está corriendo. No sé si esta es la última encuesta, ¿es la última placa? Sí, es la última placa. Bueno, algunos nubarrones aparecen en el horizonte del presidente que habrá que atender y ver, a ver cómo lo resuelve. Gracias, Luis. Chau, Aldo, nos vemos.